El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos en El todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en registra jaque. el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. Actualmente, el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria global sin precedentes, ocasionada por la pandemia del COVID-19, lo cual representa un gran desafío para todos, pero especialmente para las democracias alrededor del mundo, ya que si bien los estados deben adoptar medidas para la prevención, contención y atención del virus, muchas veces estas no son compatibles con los derechos humanos, que bien se sabe que deben ser la base y el centro pleno para el desarrollo de una sociedad ética y armónica. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de realizar un trabajo de análisis e investigación sobre esta situación que nos afecta y nos compete a todos, se realizaron 4 interrogantes alusivos a esa relación que guarda el COVID-19 y el desarrollo de las democracias hoy en día a diferentes estudiantes de la materia Constitución y Sociedad de la Universidad de AFIT. A continuación, las preguntas y sus respuestas. La primera, ¿qué afectación ha generado sobre las democracias del mundo, tanto en sus principios como en sus mecanismos, la aparición del COVID-19? Sin duda alguna, la pandemia representa un reto formidable y sin precedentes para los sistemas democráticos a nivel global. No es de extrañarse que en medio de este confuso y siempre cambiante ambiente estén en juego las bases mismas de la democracia, la libertad, la participación, la separación de poderes y el control político, entre más características que definen a la democracia, que sucumben ante las tendencias autoritarias de abuso del poder estatal y la limitación de libertades y derechos humanos. La aparición del COVID-19 representa un ambiente perfecto para activar medidas autoritarias que entran en conflicto con los principios mismos de la democracia, pues es el mecanismo para combatir la pandemia por excelencia ha sido la declaración de estado de emergencia, los decretos y en general la promulgación de medidas excepcionales que ponen en cuarentena a los derechos fundamentales, a las libertades civiles y que en últimas propician la concentración de poder. En Colombia, a julio de este año se había declarado 2 veces el estado de emergencia económica, social y ecológica, lo que da plena facultad al gobierno para emitir una gran cantidad de decretos. Según la silla vacía, se expidieron 155 decretos relacionados con la pandemia. Sin duda, mediante estos es absolutamente necesario limitar algunos derechos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, consagrado en el artículo 24. Dentro de estos existe un espacio para cuestionar este tipo de medidas, considerando que son profundamente intrusivas y limitantes. La gobernanza mediante decretos no solo tiene graves afectaciones sobre los derechos y las libertades individuales, sino que además socavan los esfuerzos y los principios democráticos de separación de poderes. En Colombia, el Ejecutivo y su gobernanza por medio de decretos, que son respuesta a la realidad inmediata, dificultan no solo la transparencia, sino que el control político, que en el caso de los decretos se hacen no por el cuerpo legislativo elegido democráticamente, sino por la Corte Constitucional en un proceso de revisión a posteriori. A nivel global, el panorama es compartido. Según la organización Freedom House, en países como Azerbaiyán, el gobierno ha utilizado la violación de medidas de cuarentena como excusa para tomar medidas represivas contra activistas políticos de la oposición. En Guatemala, la pandemia se ha utilizado para continuar los ataques en contra del Estado de Derecho. El país se encuentra en medio de un proceso para elegir magistrados para los tribunales más altos y para algunos grupos buscan manipular el proceso. Por otro lado, el mecanismo por excelencia de la democracia es el voto, que es la representación material del principio de participación efectiva que tanto definía la democracia, y bajo esta pandemia, ni este se ha podido salvar de la cuarentena. 2. ¿Cuáles son las restricciones que han sufrido los ciudadanos de Colombia y otras partes del mundo en el ejercicio de sus derechos políticos durante esta pandemia? En Colombia y en otras partes del mundo, cada medida depende de la restricción de los mecanismos que tome cada presidente. Aclarando que esto no está mal, puesto que el presidente debe velar por la seguridad del pueblo y no puede permitir que todo el mundo muera por COVID. Lo que pasó fue que por tomar esta decisión se restringieron cosas como el control político, el Congreso debe funcionar varios meses y también se restringió la libertad de locomoción. También se vio violado el derecho a la intimidad, en este caso, pidiendo datos más de lo necesario en Medellín de Me Cuida. Las protestas no se pudieron realizar puesto que Colombia estaba en un estado de emergencia y todo el mundo estaba en cuarentena. Las protestas es algo muy importante en este caso porque el ciudadano busca cómo garantizar sus derechos y eso es fundamental en la democracia. La tercera,
¿Qué papel han jugado las protestas sociales entendidas como un mecanismo democrático dentro de este contexto? Presentado protestas en diferentes países del mundo, en algunos por las consecuencias traídas por la pandemia, en otros simplemente porque esto resaltó las desigualdades que en este ya existían. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, en el cual hay un movimiento anti-pandemia, podríamos llamarlo así, que son personas que no creen en el virus y por eso no usan tapabocas. Estas personas le exigen al gobierno que reabran la economía para ellos poder volver al trabajo. Dice que se les están vulnerando sus libertades civiles y la libertad personal. Usan frases como: si me da COVID y de esto tengo que morir, que así sea. Al COVID-19 no le importa si yo tengo un arma o no. Es una violación a mis derechos. Algunas personas dicen que funcionan, otros dicen que no funcionan. Durante esta época de pandemia también se han presentado movilizaciones por el abuso policial en Estados Unidos y asimismo en Colombia por el asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de este año. En Colombia también tuvimos protestas por el asesinato de líderes sociales, por las restricciones a protestar en medio de la pandemia, las manifestaciones de la minga indígena y el paro de maestros de FECODE. En las principales ciudades del país se vieron manifestaciones por la detención del expresidente Álvaro Uribe, algunas personas a su favor y otras en su contra. En las últimas semanas se han manifestado principalmente en Antioquia los empleados de diferentes empresas privadas de la región defendiendo y apoyando al sector privado, el cual se ha visto gravemente afectado luego de la pandemia. Finalmente, es importante resaltar que estas protestas en Colombia se han realizado durante el periodo de cuarentena con restricciones de movilidad, por lo cual los expertos indican que es posible que las cifras de contagiados hubiesen aumentado después de estas aglomeraciones. Y por último, ¿qué papel positivo puede representar la democracia a la hora de enfrentar los efectos más graves del COVID-19? Manuela, muchas gracias por tu pregunta. Hemos estado haciendo una investigación a nivel global y podemos contar con que la crisis puede ayudar positivamente a restaurar el valor de la competencia y la honestidad en la política democrática. Luchar contra la pandemia como lo es el COVID-19 es muy distinto a luchar contra los adversarios políticos. No es la ideología ni el partidismo lo que está en juego, sino la habilidad para tomar decisiones respectivas con el liderazgo necesario que se necesita para llevarlas a cabo. Hoy podemos ver que los votantes tienen una oportunidad de descubrir líderes a nivel nacional y local que pueden devolverle la confianza algún día perdida de que es posible volver a tener un buen gobierno. Por otro lado, esta pandemia ejerce una gran presión aún mayor en las economías y en las sociedades, ya de por sí muy frágiles. Es posible que la frustración de los ciudadanos aumente más o, por el contrario, sea la oportunidad de apoyar funcionarios públicos competentes, ya que en medio de los enormes desafíos puestos en pie, los líderes electorales deben hacer todo lo posible para contener la crisis de la salud y proporcionar un alivio económico, manteniendo a su vez un compromiso de proteger las instituciones democráticas de sus países, elecciones justas, controles y equilibrios. Por eso he querido hoy invitar a mi compañera Ana, que lleva hace unos meses estudiando el comportamiento de la pandemia que afecta a la democracia. Me ha introducido que la democracia actual tiene la oportunidad de tener algunas lecciones en la mira. Por eso he querido hoy invitar a mi compañera Ana, que lleva hace unos meses estudiando el comportamiento de la pandemia que afecta a la democracia. Me ha introducido que la democracia actual tiene la oportunidad de tener algunas lecciones en la mira. No creo que sea fácil, pero sí relevante y útiles. Ana, bienvenida. Gracias por estar acá. Te escuchamos. Cami, gracias por tu invitación. Mira, llevamos un tiempo investigando el COVID-19 y hemos encontrado algunas lecciones positivas u oportunidades que la democracia puede aprovechar para un impacto positivo. La primera lección es la protección de la población trabajadora y vulnerable. ¿Qué queremos decir con esto? Un principio rector de la economía de libre mercado es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sin embargo, al Estado le ha tocado tener mucho mayor participación en esta y regular los mercados. En la mayoría de los países, la estructura de una economía está compuesta por los consumos de hogar, por los gastos públicos y por la inversión del sector privado, ¿cierto? Entonces lo que ha hecho pues como los estados es como ayudar a los empresarios y tener subsidios de alimentación para toda la población.
La segunda lección es invertir en infraestructura pública para próximas emergencias. Para varios especialistas de la salud, no fue una sorpresa la rápida difusión del COVID-19, ya que años anteriores se venía advirtiendo de una pandemia. Entonces, hacer la inversión en esta infraestructura pública para proteger la nación, aparte de eso, daría nuevos trabajos a personas más vulnerables, como lo es la mano obrera. La tercera lección es que no olvidemos la emergencia climática. Desde que el COVID-19 se expandió alrededor del mundo, una gran noticia fue que el impacto positivo en la crisis climática. Pues no es secreto que desde que algunas actividades económicas dejaron de funcionar a causa de la pandemia, se mejoró mucho más el medio ambiente y volvieron pues muchos animales a su hábitat natural, los mares se abrieron, hubo una gran reducción de niveles globales de dióxido de nitrógeno en toda la atmósfera. En conclusión, les comento que esta pandemia nos ha dejado varios estragos y dificultades por afrontar, pero también nuevas oportunidades para prepararnos para un mundo nuevo y reorganizarnos en una democracia justa, una construcción de una sociedad líder y empoderada de ella, ya que el COVID-19 nos ha dejado la enseñanza de reinventarnos y con varios retos mundiales a nivel económico, educativo, laboral y en salud. Hoy hemos evolucionado en tecnología. Estas fueron las 4 respuestas de las estudiantes, con las cuales, a modo de reflexión, podemos concluir que es claro que esta pandemia y el COVID-19 ha afectado mucho a las democracias y a las lógicas sociales alrededor del mundo, pues ha puesto en funcionamiento muchas estrategias estatales, políticas y constitucionales que quizás antes no eran tan apreciables. Y esto, a su vez, ha generado muchos conflictos en los intereses individuales y comunes, generando protestas, miedo e inconformidad en la sociedad. Pero no todo es negativo. El COVID-19 ha representado un reto muy grande a nivel mundial y ha sido la oportunidad perfecta para replantearnos muchas cosas, entre esas, qué tan bien está el funcionamiento de nuestra sociedad, qué tan eficientes son nuestros sistemas democráticos, tenemos la capacidad de afrontar contingencias como estas, y deja abierta a reflexión muchas cuestiones sociales que nos competen a nosotros, que somos el futuro y los que tenemos en nuestras manos la revolución, cambio y mejora de nuestra sociedad.